Muy bienvenidos sean todos una vez más al canal de Invertir desde casa. Tenía pensado hacer un video con un informe completo de Berkshire Hathaway como un complemento del último video que subimos al canal en donde hablábamos de los beneficios de la inversión activa y de la inversión pasiva, pero en el medio Alibaba presentó el 18 de noviembre el informe trimestral de ganancias para sus inversores y hubo muchísimo movimiento en el precio de su acción. Por eso vamos a dejar el video en donde analizamos el mejor ETF que yo conozco, que es Berkshire Hathaway, para la semana siguiente. En el video del día de hoy vamos a analizar en profundidad este informe trimestral de ganancia que presentó Alibaba para sus inversores. Por eso, si sos inversor de esta empresa o si planeas en el futuro, quédate en el video del día de hoy porque vamos a hacer un video lo más simple, concreto y claro posible acerca de lo que está pasando actualmente con su negocio. Y por supuesto, si el video te gusta o te es de utilidad, suscríbete al canal, sumate a la comunidad de Invertir de Casa si todavía no estás suscrito. Si el video te agrega valor, deja tu me gusta y por supuesto, prepárate un buen mate, prepárate un buen café porque el video va a arrancar. Para hacerlo concreto y para ir al centro de la cuestión, vamos a dividir este video en tres partes. En primer lugar, vamos a ver los resultados que presentó Alibaba comparados con el mismo trimestre del año 2020. En segundo lugar, vamos a ver a qué se debieron estos aumentos o estas disminuciones en la rentabilidad de Alibaba comparado con el mismo trimestre del año 2020. Y en tercer lugar, le voy a compartir mi opinión, mi análisis y mi punto de vista respecto a esta realidad del negocio de la empresa al día de hoy. En primer lugar, vamos a ver el informe trimestral de ganancias. No sin antes decirte que si todavía no conoces el negocio de Alibaba, a qué se dedica, cuáles son sus principales ramas y cómo genera los casi 130.000 millones de dólares que espera facturar este año, te voy a dejar videos en la descripción en donde se explica en forma muy simple cuál es su negocio. Ahora sí, vamos a ver ese informe. En esta primera placa, la empresa resume la información que luego vamos a ir ampliando. Sus ingresos totales, es decir, sus ventas brutas, aumentaron un 29% comparados con el mismo trimestre, pero el año anterior, del año 2020. El rubro comercio en China, que incluye todas las ramas de negocio minorista, mayorista, logística, servicios directos a los consumidores, etcétera, 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 creció a un ritmo del 30%. Su comercio internacional, la rama de negocio de comercio internacional, compuesto principalmente por AliExpress, Lazada, el e-commerce de India, y Trendyol.com, lo mismo, el e-commerce pero de Turquía, creció un 34%. Y finalmente, el prometedor negocio del cloud computing, no nos olvidemos que Alibaba tiene la tercera red de cloud computing más grande del mundo y la más grande de China y de Asia, creció al ritmo del 33% en forma interanual. Entre todas sus plataformas, es decir, todos los negocios de los cuales Alibaba es dueño, tiene un total de 1.240 millones de usuarios. De esos números, 953 millones están radicados en China, con un aumento de 41 millones en un solo trimestre. 285 millones están radicados en el mundo y este rubro tuvo un incremento de 20 millones de usuarios en un solo trimestre. Es decir, un total de 61 millones de usuarios nuevos para el ecosistema de Alibaba en un solo trimestre, en 3 meses. Solo para que ustedes dimensionen lo que acabamos de ver, el ecosistema completo de Mercado Libre en 22 años de historia y crecimiento de este gigante de e-commerce y fintech de América Latina es de 78.7 millones de usuarios. Es decir, Alibaba en solo 3 meses agrega casi la misma cantidad de usuarios que tiene el enorme negocio de Mercado Libre que, aclaro, me encanta. ¿Qué te parece? Decime si ese crecimiento que está teniendo la empresa no es impresionante. Pero sigamos, el EBITDA, que es una especie de beneficio ajustado, el beneficio antes de pagar impuestos, intereses y amortización, bajó un 32% contra el año anterior, lo que es lo mismo decir que bajó algo así como 13.2 billones de renminbi chinos. No te hagas dramas y lío con la moneda, después se simplifica todo y además estos porcentajes que te muestra acá la empresa son correctos y son los mismos en dólares o en renminbi chinos. ¿A qué se debió esta baja de este beneficio ajustado? En gran parte a esto que está acá al lado, a las inversiones que está haciendo la empresa en áreas estratégicas de su negocio commerce, de su negocio central. Como ves, estas inversiones aumentaron 12.6 billones en este trimestre comparado con los del año anterior, que es casi el mismo número en que bajó su rentabilidad.
Creo que la similitud de ambos números explica bastante claro el asunto de por qué bajó esta rentabilidad ajustada. Por eso, sigamos. Estos mayores costos que está enfrentando la empresa, obviamente, tuvieron el resultado que ya te estarás imaginando, y te recuadro acá. Sus ingresos totales crecieron al 29%, como acabamos de decir en la primera placa, hasta un total de los 200.000 millones de renminbi chinos, lo que es equivalente al tipo de cambio oficial a unos 31.147.000 millones de dólares en un solo trimestre. Pero por estos costos, sus ingresos operativos, es decir, lo que queda después de pagar costos de producción, costos administrativos, costos generales, etc., crecieron solo a un ritmo del 10% hasta un total de 2.329 millones de dólares. Con este primer pantallazo general creo que va quedando bastante claro lo que está pasando con Alibaba. Alibaba se enfrenta a un mercado, a un panorama muchísimo más competitivo, dado que muchas de las prácticas monopólicas que tenía Alibaba, Tencent, Meituan, Pinduoduo y todos los gigantes de China se terminaron por la nueva regulación, sana a mi modo de ver, del gobierno de China que las prohibió. Entonces, hoy en día todas estas empresas se enfrentan a un mercado mucho más competitivo y tienen que gastar lógicamente mucho más para retener a sus usuarios e incluso para ir expandiendo cada vez más su cuota de mercado. Pero finalicemos los puntos más sobresalientes del informe. El beneficio neto total de la empresa fue de 524 millones de dólares, un 87% menos que el mismo trimestre del año anterior. En la segunda parte del video vamos a explicar el por qué. Dame un poco de tiempo, tenemos un poco de paciencia. Su tesorería, por otro lado, cuenta al día de hoy con algo así como 68.800 millones de dólares, casi 69.000 millones, por lo que, como te imaginarás, eso es una montaña de dinero. Su flujo de caja libre, esto que ya definimos en el canal como la métrica más simple para ver la rentabilidad de un negocio, que es igual a todo el dinero, caja, que ingresa operativamente a la empresa, menos lo que esa misma empresa gasta en gastos de capital, propiedades, plantas y equipos de producción, CAPEX en inglés, y fue de 3.451 millones de dólares, como lo ves remarcado acá. Es decir, así todo, con todos estos mayores gastos, con todas las cosas que vamos a ver más adelante, en términos simples y concretos hay que decir que la empresa sigue generando flujos de caja libre para sus accionistas que puede utilizar para reinvertir en su negocio y hacerlo crecer, para recomprar sus propias acciones, etcétera, etcétera. Por último, su solvencia y la previsibilidad futura de su estabilidad financiera. Tiene, como dijimos, unos 68.800 millones de dólares y tiene al mismo tiempo deudas totales de 23.000 millones. Conclusión, tiene 45.000 millones de dólares en caja neta. Con eso creo que es suficiente para que vos tengas una idea general de lo que fue el rendimiento del negocio de Alibaba en estos 3 meses. Hay muchísimas cosas muy interesantes para hablar, pero creo que sería muy largo el video si no. Por eso te voy a dejar en la descripción de este video los links con la presentación para inversores que hizo Alibaba. Pasemos a la segunda parte del video. La pregunta más importante que tenemos que responder es: ¿por qué bajaron tanto algunas de las métricas, ingreso operativo, beneficio neto, flujo de caja libre que acabamos de ver? Algo ya lo dijimos, pero vamos a verlo todavía en más profundidad para que vos lo entiendas en forma simple y clara. Este es un resumen del crecimiento de los costos que tuvo la empresa. Sus costos de desarrollo de productos y sus costos generales y administrativos, que acá te remarco en azul, se mantuvieron estables en este trimestre comparados con el año anterior. En otras palabras, no representaron un porcentaje mayor de las ventas y de los ingresos totales de la empresa. Pero en este segundo recuadro que te marco ahora en rojo, vas a poder ver que los costos de producción aumentaron 9 puntos porcentuales y los costos de marketing y de ventas aumentaron 4 puntos porcentuales. En primer lugar, déjame que te diga que un aumento del 4% o del 9% en los costos en una empresa del tamaño de Alibaba y con el volumen de facturación de Alibaba es muchísimo dinero. Es un incremento de costos bastante significativo y bastante importante. La empresa, como ya lo remarcamos en videos anteriores que te deben estar apareciendo ahora en pantalla, está invirtiendo muy fuerte para adquirir más cuotas de mercado en este nuevo mercado, valga la redundancia, mucho más competitivo por las nuevas regulaciones del gobierno de China que prohíbe las prácticas monopólicas que existían antes. Sin embargo, sí debemos remarcar en este punto una cosa: no me sirve nada a mí como empresa aumentar mis costos si luego mis ventas no aumentan el mismo porcentaje o todavía más. Espero tenga sentido y se entienda lo que digo.
O dicho en otras palabras, no me sirve nada a mí como empresa subir mis costos si ese aumento de los costos no se va a traducir en un aumento igual o todavía más grandes de mis ingresos totales. Quizás ahí quedó un poquito más claro. Y eso es totalmente cierto. El nuevo panorama que tiene Alibaba y todas las empresas en China va a ser mucho más competitivo que antes y por ende va a requerir estar constantemente a la vanguardia del crecimiento y la innovación y va a requerir que la empresa sea cada vez más eficiente con los gastos que haga. Por otro lado, en segundo lugar, el beneficio neto y el flujo de caja libre siguen siendo positivos para la empresa y sigue generando miles de millones de dólares para sus inversores. Pero sí es cierto de que bajaron considerablemente. El beneficio operativo había subido un 10% como recordás, pero el beneficio neto y el flujo de caja libre bajaron en porcentajes muy considerables. Y vos te preguntarás, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿A qué se debe esta fuerte caída de los números finales de la empresa? No te voy a marear con placas en inglés, con flechas y demás cosas. Por eso prefiero explicártelo yo en forma sumamente simple y prestarme atención en este punto. La empresa, cualquier empresa tiene ventas totales. Luego de estas ventas totales tienen costos de producción y costos operativos. Eso les deja el beneficio operativo. Eso es lo que operativamente el negocio les entrega. Pero luego de ese beneficio operativo las empresas deben pagar impuestos, deben pagar intereses y además tienen algo que ellos llaman otras fuentes de ingreso. Estas otras fuentes de ingreso no son más que inversiones que tiene Alibaba en startups, empresas que cotizan en bolsa, en empresas no cotizadas que luego pasan a cotizar y ese tipo de inversiones. Por lo tanto, esos precios van cambiando, van subiendo trimestre a trimestre, lo que significa una ganancia o una pérdida no materializada todavía para la empresa en el valor de sus inversiones. En ese punto, lo que Alibaba reportaba por el crecimiento del valor de sus inversiones en el mismo trimestre del año 2020, como vas a ver en la imagen a continuación, era de unos 10.500 millones de renminbi chino. Es decir, un rendimiento positivo porque el valor de sus inversiones, el precio de sus inversiones, mejor dicho, aumentaba. En este trimestre que acaba de pasar, no te voy a dar ninguna novedad cuando diga que el precio de todos los activos financieros que cotizan en bolsa en China, que son de empresas chinas, bajó considerablemente todo este año 2021. Por lo tanto, y como vas a volver a ver ahora en pantalla, la empresa reportó una pérdida de 11.000 millones de renminbi chino. Pérdida entre comillas, porque es una pérdida que no está materializada, es una caída del precio de la cotización bursátil de una inversión que tiene Alibaba, pero no es algo que haga esencialmente a su negocio operativo, a sus operaciones. Espero haya quedado claro, espero entiendas ahora esta diferencia entre algunos ingresos que tienen las empresas por inversiones o por cuestiones ajenas a sus operaciones o a su negocio operativo propiamente dicho. Por eso, como ya les dije en videos anteriores, creo que es tan importante conocer este concepto del flujo de caja libre. Quizás valga la pena hacer un video corto en donde expliquemos en mayor profundidad este concepto, porque es un valor mucho más limpio, por decirlo de alguna manera. A modo de ejemplo, el flujo de caja libre no computa la amortización de activos intangibles, que los voy a dormir del aburrimiento si les explico lo que es. No computa las ganancias o pérdidas de los activos financieros que cotizan en bolsa. El mercado de valores va a fluctuar, fluctúa siempre, va a seguir fluctuando, los precios suben y bajan. Pero eso no significa que la empresa tenga que materializar realmente una pérdida o que su negocio operativamente esté generando pérdida. Por eso es tan limpio el flujo de caja libre. Ve la cantidad de dinero que ingresa operativamente en un negocio, ve lo que ese negocio gasta en seguir trabajando y lo que queda es de los inversores, es de la empresa. Puede hacerse lo que quieran, recomprar acciones, seguir reinvirtiendo para seguir creciendo, pagar deuda y todo lo que es realmente útil para sus inversores. Vamos ahora a la tercera parte de este video. ¿Qué opinión merece este informe, este presente y el futuro de Alibaba? ¿El valor de la empresa ha cambiado más allá de la enorme caída de su precio? Primeramente, no vamos a negar, como ya lo dijimos en muchísimas oportunidades, que esta es una época de mucha presión bajista y de mucho pesimismo del mercado respecto a los activos financieros que cotizan en China. Por eso, si sos un inversor de corto plazo, si sos un inversor que le gusta ver sus inversiones todos los días, todas las semanas, todas las meses y te pone mal la caída o ver en rojo la cuenta comitente, probablemente Alibaba no es el mejor lugar para tener tu capital al día de hoy y probablemente en el futuro inmediato, 6 meses o incluso el próximo año. Por otro lado, tampoco vamos a negar que Alibaba y todas las empresas que compiten en su sector se enfrentan y se van a enfrentar a un mercado en donde las prácticas monopólicas no van más.
Por lo tanto, la competencia va a ser mucho mayor, lo que va a demandar mucho mayores gastos, mucho mayores costos para retener y para captar más cuota de mercado y una mayor eficiencia en el manejo de esos costos por las empresas para que no se reduzcan los márgenes de rentabilidad final de beneficio neto o de flujo de caja libre para sus inversores. Entonces, ante este nuevo panorama, la pregunta obvia que surge es: ¿ya está terminado el juego para Alibaba? ¿Ya no va a crecer más? A mí particularmente me gusta mucho estudiar la historia de un negocio. Me gusta saber cómo está al día de hoy y cuáles son sus perspectivas futuras, pero más me interesa saber cómo fue su track record, cómo fue su historia. En este punto, déjame que te diga que Alibaba, desde que salió a cotizar a bolsa ya por el año 2013 o 2014, en estos 8 años al día de hoy, hizo crecer sus ingresos anuales, sus ventas totales, su facturación total a un ritmo del 45% anual compuesto. Eso es lo mismo que decir que en estos 8 años sus ingresos totales se multiplicaron por 20 veces. ¿Escuchaste bien? 20 veces. Su flujo de caja libre en este mismo periodo crecieron por 6 veces. El último año, el último ejercicio fiscal, tuvo 29.000 o 30.000 millones de dólares en flujo de caja libre. Aún así, con todos los enormes gastos de capital que tuvo para seguir expandiéndose. Eso a mí, ¿qué es lo que me dice? Esa historia, ese track record de la empresa, me dice una sola cosa: ventaja competitiva, calidad de su negocio y resiliencia de su negocio. Eso va a desaparecer, todo eso se va a esfumar por arte de magia en un mes, 6 meses o en un año. Yo particularmente lo veo altamente improbable y 20 años de historia, 22 años de historia de Alibaba me lo confirman. Como también veo altamente improbable que el gobierno de China vaya a impedir que estos gigantes sigan creciendo. No los va a matar porque el gobierno de China sabe perfectamente bien qué es lo que funciona. Hay una frase en inglés que te la voy a traducir que la dijo Deng Xiaoping, expresidente de China allá por 1979, que dice algo así: I don't care if the cat is black or white as long as it catches mice. No me importa si el gato es blanco o negro en tanto y en cuanto atrape el ratón. Desde ese momento, allá por finales de la década del 70 y principio del 80, China adoptó el modelo capitalista, dejó crecer su capital privado y así tuvo el mayor crecimiento económico del PBI total y por cápita que conoce la historia humana moderna. No existe otro país en la historia moderna que haya sacado a tanta gente de la pobreza en tan poco tiempo como lo hizo China cuando adoptó el modelo capitalista. Tenía 800 millones de personas pobres. Hoy su porcentaje de población pobre no llega al 1%. Entonces, les hago de nuevo la misma pregunta. ¿Ustedes creen que el gobierno de China no sabe y no conoce cuál es el sistema económico que atrapa al ratón? Yo creo que sí, la verdad que no. Tengo muchísimos más indicadores como para demostrarles que el gobierno sabe perfectamente bien qué es lo que funciona, pero creo que ese ejemplo es claro y deja bastante claro cuál es al menos mi punto de vista. Es por todo eso que yo particularmente concluyo que el valor de Alibaba no ha disminuido y no ha cambiado en lo más mínimo y le sigo poniendo el mismo precio objetivo de 550 dólares por acción para finales del año 2024. Como siempre, con una perspectiva de inversión a largo plazo, no me fijo en lo que hace el precio de la acción en el corto plazo y siguiendo de cerca cómo van evolucionando las tensiones entre los Estados Unidos y de China, que sí, a mi modo de ver, supone un riesgo, pero es un riesgo que estoy dispuesto a tolerar. Considero que todas las inversiones tienen cierto riesgo y en este caso particular de Alibaba creo que la relación riesgo-beneficio es totalmente favorable a los inversores. Pero bueno, con eso nada más. Suficiente por este video. Acá creo que este video abre el debate muchísimo para una enorme cantidad distinta de puntos de vista. ¿Qué te parece a vos? ¿Está terminado el juego para Alibaba? ¿Ya cambió totalmente el panorama, la perspectiva y el horizonte del negocio de Alibaba a largo plazo? ¿Crees que no va a crecer más? ¿Crees que el negocio se termina en 3 o 5 años? ¿No hay más crecimiento para la empresa? Cualquiera sea tu punto de vista, déjalo en tus comentarios que con mucho gusto los voy a contestar porque creo que el debate crítico siempre suma. Gracias por haberme acompañado en todo este video, de verdad que lo aprecio un montón y espero verlos pronto en el próximo.